Rosa de dos aromas es un clásico escrito en 1980 que aborda el tema, como ya lo mencioné, de la infidelidad. ¿Cómo lo aborda Hugo Arrevillaga? Vamos a conocerlo. Wow, Brenda, pues haces un análisis súper lúcido y muy sensible de este texto. Gracias por comentar todo esto y efectivamente el acercamiento con este texto fue a partir de una invitación que me extendió Rubén Lara, un productor de teatro de muchos años. Rubén Lara me parece a mí que es una leyenda viviente. Cada que tengo la oportunidad de sentarme a platicar con él sobre su experiencia en el teatro en México, eh, pues es muy gratificante para mí enterarme de todo su paso con todas sus producciones en la escena teatral. Y si bien él se ha dedicado de lleno al teatro comercial y a como cierto tipo de contenidos con una serie de actores y actrices particulares, en general que provienen del espectáculo, eh, tiene una visión, Rubén, muy, me parece a mí muy lúcida y muy incisiva también sobre lo que va aconteciendo en el país, y a partir de esto es que él va tomando la decisión de qué proyectos retomar o volver a replantear, etcétera, ¿no? Y fue el caso de Rosa de dos aromas. Tuve la fortuna de conocer a Rubén también a partir de un proyecto anterior que se llamó Hermanas, donde trabajamos con Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo, un texto de Pascal Rambert, un autor francés, director también. Y en aquel momento, durante la gira, Rubén me comentó sobre su intención de hacer una nueva producción de Rosa de dos Aromas, una obra que él quiere mucho, que a él le divierte mucho y que tiene los derechos desde hace tiempo. Y me comentó que le parecería interesante eh, poder producir un proyecto de Rosa de dos Aromas a partir de una dirección mía. Y me comentó que la maestra Silvia Pasquel ya estaba interesada en este proyecto y que estaban buscando a una actriz para compartir la escena con la maestra Silvia. Entonces, yo le comenté que nunca había tenido la fortuna de trabajar con la dramaturgia de Emilio Carballido, que es, bueno, todos lo sabemos, es uno de los grandes dramaturgos de este país, que cuando pasamos por la escuela, bueno, yo estando en el CUD, en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, eh, pues es dentro de las materias que abordamos, hay una en particular donde leemos textos de la dramaturgia mexicana eh, contemporánea y de varios años atrás, y ese fue el caso del maestro Carballido. Además, yo viví muchos años en Veracruz, tengo cercanía con la Orteuf, con la compañía de la Universidad Veracruzana, que fue pues prácticamente la casa del maestro Carballido. Entonces, bueno, conocía esta obra, ya la había leído varias veces, pero nunca había tenido la oportunidad de adentrarme en ella y de desarrollar un proyecto creativo con ella. Entonces, me emocionó mucho cuando Rubén me comentó esta posibilidad. Y después, tiempo después, ya que yo le dije, oye, pues me encantaría poder hacerlo, vamos a ver cómo están los tiempos de cada uno para que podamos ver cómo podemos cerrar este proyecto. Y entonces, después de que terminó Hermanas y llevábamos ya un rato sin hacer la obra, él me llamó y me dijo que ya estaba como todo el panorama propicio para poder empezar a crear la puesta en escena de Rosa de dos Aromas, y me dijo, y está en el reparto también Rocío Banquels, que es media hermana de Silvia Pasquel. Entonces, bueno, pues a mí me emocionó mucho. Yo no tenía el gusto de ver el trabajo de Rocío en escena, es decir, yo conozco su trabajo como cantante y sé sobre su familia, ¿no? Su padre, que también fue una leyenda en el teatro mexicano. Entonces me entusiasmó mucho la posibilidad de reunirnos y trabajar este texto en particular, que si bien probablemente dentro de la dramaturgia el maestro Emilio Carballido no plantea a estos personajes con las edades que las actrices tienen en este momento, que estas actrices tienen en este momento, parecía desafiante y parecía muy interesante poder abordarlo desde la perspectiva de una experiencia de vida ya que había pasado por esos años que plantea la dramaturgia, pero que a raíz de la experiencia que estas dos actrices tienen, tanto profesionalmente como personalmente,
pues para mí era un material muy propicio para poder adentrarme a hacer una construcción de estos personajes mucho más sensible, más profunda, y que nos diera además como grandes posibilidades creativas ya en la escena. Que vimos las imágenes de las protagonistas, sabrán que esta pieza teatral es protagonizada por Silvia Pasquel y por Rocío Banquels. ¿Cómo fue este encuentro con estas actrices y cómo fue el tratamiento que también les dio este contexto de trabajar con el maestro Hugo Arrevillaga? Vamos a conocerlo. Me reuní con ellas, tuvimos una primera lectura. Estaba trabajando conmigo en ese momento Patricia Loranca como asistente, que también ella es actriz en realidad, y le pedí que me asistiera en este proyecto, que ella es una actriz muy joven, de la egresada de la ENAD. Y lo comento porque me importaba mucho su perspectiva, ¿no? Como actriz joven, de este texto y de lo que íbamos escuchando y creando con estas dos actrices, ¿no? Y para mi sorpresa, lo que Patricia me señaló fue que le parecía que toda la fuerza creativa y toda esta experiencia personal de ambas actrices se ponía al servicio de los personajes, ¿no? Y que permitía desarrollar con mucha sensibilidad todo lo que el maestro Carballido va planteando en cada una de las escenas, que además valga decir, si bien los personajes están perfectamente construidos desde la dramaturgia, hay muchas posibilidades también creativas. Es decir, una de las grandes virtudes de este texto desde la escritura es que toda su estructura y toda la construcción de sus situaciones y del planteamiento de la situación en general de la historia y de los personajes está tan finamente bordada que uno siente, tanto las actrices como uno como director, que uno navega por unas aguas muy serenas, ¿no? Y que propician mucho la creatividad. Y de pronto todo eso se convulsiona para darnos paso a un montón de posibilidades creativas, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió durante las lecturas con ambas actrices. Ellas justamente me comentaban algunas dudas que tenían a partir de las propuestas en la dramaturgia, y a mí siempre me ha parecido como director generar y alentar la creatividad y la libertad creativa, sobre todo de los actores y las actrices con quienes trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo iba abriendo la puerta, iba alentando a ambas actrices a que ellas fueran proponiendo muchas posibilidades que iban surgiendo a partir del diálogo que se establecía entre ellas. Entonces, además, ellas como hermanas, como medias hermanas, pues tienen un vínculo personal que yo como director traté de aprovechar y de potenciar, y toda esta confianza, este cariño y toda esta admiración además que sienten una por la otra, se puso a favor justamente de la creación. Entonces, durante las lecturas íbamos desmenuzando el texto, íbamos señalando todos aquellos momentos que, dada la naturaleza y bueno, ya que la génesis de esta dramaturgia es de los años 80, pues evidentemente al traspolarlo, al migrar toda la historia a nuestros días, ¿no? Tratando de darle un perfil contemporáneo, pues nos encontramos con la necesidad de pronto de hacer algunas adaptaciones, ¿no? Cosas que no fueron en realidad graves, porque insisto, el texto está muy bien escrito y no necesita realmente de hacer una adaptación, y permanece como una situación, como tú bien mencionabas, a partir de la infidelidad de un hombre con el que estas mujeres se encuentran. Pero está todo también planteado, y además, valga decir que tal vez la situación en nuestro país ha cambiado tan poco en ese sentido que no era necesario realmente hacer una adecuación a profundidad, ¿no? Hay muchos momentos que evidentemente, pues sí, fuimos retrabajando y adecuando también de acuerdo a las edades de las actrices, ¿no? Que
que algo que yo les insistía mucho es que, bueno, y que evidentemente ya se preocupaban, ¿no? Porque decían, bueno, a ver, estos personajes están planteados en la historia como mujeres de entre 30 a 35 años, tal vez, ¿no? Y pues nosotros tenemos más años. Yo les decía, bueno, sí, pero esos años que ustedes ya tienen como experiencia de vida, vamos a tratar de por un momento olvidarnos de que ustedes no tienen esa edad y tratar de hacer surgir toda la experiencia de vida y en tanto todas sus relaciones amorosas que han tenido y las experiencias y las desventuras y las catástrofes del corazón que han vivido para irlas poniendo y en virtud de toda la creación de estos personajes y a favor de toda la situación que estos personajes van viviendo, ¿no? Entonces, había momentos muy potentes en los que yo me encontraba con una sabiduría ya de ambas, donde yo no tenía realmente que profundizar o abundar en lo que la propia situación ya estaba planteando, porque ambas actrices me decían, bueno, esto lo hemos vivido N cantidad de veces, ¿no? Y sabemos muy bien cómo reaccionar frente a una situación así. Entonces, fue muy divertido, ha sido muy divertido, ha sido muy entrañable también ir conociendo a estas dos grandes artistas, grandes mujeres de la escena, eh, conocer también poco a poco dentro de las ideas y la convivencia cotidiana, parte de sus vidas que tienen que ver con la vida artística de sus familias. Bueno, pues para mí ha sido un agasajo y me han honrado además con su confianza, con su cariño y con un bello trabajo que creo que estamos muy, muy ansiosos y ansiosas de poder compartirlo, porque cuando este proyecto inició, justamente estaba apareciendo la pandemia, ¿no? Nosotros estuvimos preparándonos, estuvimos creando la obra y el planteamiento era poder salir a girarla y después llegar a la Ciudad de México, pero me refiero a tener una gira de aproximadamente 15, 18 plazas distintas alrededor del país. Y en la cuarta ciudad, recuerdo fue San Luis Potosí, nos avisaron, la pandemia está aquí y tenemos que detener, todo va a cerrar, ¿no? Y ya sabemos lo que vino después. Ese momento, bueno, pues evidentemente con la obra ya caminando, con una respuesta muy favorable del público en las ciudades que habíamos visitado, Guadalajara, Puebla, me parece que estuvimos, San Luis Potosí, Tepic, y de pronto detenernos todavía sin saber qué era la pandemia, ¿no? Solo sabiendo que debíamos de detener nuestro trabajo porque todo se iba a cerrar, pues fue una sensación como muy triste. Finalmente sabemos que esto era a beneficio de la salud de todos y el proyecto se detuvo, ¿no? Entonces pasó año y medio para que nosotros pudiéramos retomar esto y ahora con toda esta experiencia de vida que nos ha dado la pandemia durante todo este tiempo y desafortunadamente con la pérdida de algunas personas queridas, pero bueno, justo en los ensayos nos reunimos y el primer ensayo nos vimos y nos tomamos la mano y nos dijimos, bueno, sobrevivimos, ¿no? Y esperamos que mucha gente que también esté en esta situación de sobrevivencia y con el ánimo de reencuentro, pueda ir a vernos y pueda ir a gozar de esta historia que tengo yo como la sensación de que de alguna forma nos habla de actos de resiliencia, de sororidad, como tú mencionabas, de amor y sobre todo de amistad, ¿no? Cuando la amistad entre dos mujeres atraviesa toda la tragedia y no obstante, después de ser dos personas confrontadas, se reúnen como dos personas hermanadas, ¿no? Y que apelan a la amistad y al amor y a la comprensión y al entendimiento y a la empatía y al fortalecimiento mutuo para seguir adelante y ya no como aquellas personas que eran, ¿no? Sino como seres humanos mucho más fuertes, mucho más luminosos, mucho más alegres y mucho más completos, tal vez a partir de actos de amistad y de amor. Entonces yo creo que los espectadores y las espectadoras que puedan visitarnos durante esta, no sé si corta o larga temporada, pues van a irse con algo entrañable en sus corazones.
que una trayectoria tan amplia como la del maestro Hugo Arrevillaga pues merecía ofrecerle un nuevo tratamiento a esta pieza clásica, Rosa de dos aromas. ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuáles fueron estos hallazgos? Vamos a conocerlo. Pues a mí en principio, sabes, para mí fue una experiencia muy hermosa poder escuchar justamente el análisis que estas actrices iban haciendo sobre los personajes. Y justo cuando llegábamos a esta parte final, me hablaban mucho de cómo ellas justamente en sus propias vidas personales habían en muchos momentos tenido que replantearse por completo y que reconstruirse. Y en ese sentido me hablaban mucho como de un diálogo muy estrecho con otras mujeres, que era justo a partir del diálogo con otras mujeres que ellas podían revisarse a sí mismas, revisar a sus compañeras, a sus amigas, a sus familiares y también, y a partir de eso, irse reconstruyendo en comunidad, ¿no? En ese sentido, y ellas me lo comentaban mucho hacia el final de la obra, me decían, mira la belleza de este texto, ¿no? Y de estos personajes, ¿no? Dentro de todo el sentido del humor planteado por Carballido, deja como algunos espacios abiertos para que las actrices que hacen estos personajes puedan revisar justamente y analizar justamente cómo han ido comportándose hasta este momento en sus vidas, ¿no? Y en ese sentido, pues, como te decía, tuve el privilegio de escuchar como cuestiones personales, situaciones personales que ellas a través de la revisión de esas situaciones iban construyendo a sus personajes, iban construyendo cada una de estas acciones. Antier que yo pude verlas, porque no nos habíamos visto presencialmente hasta este momento que ya entramos de lleno al teatro, todo lo anterior había sido de forma remota. Me topé con un par de mujeres, de actrices, eh, con una sensibilidad, con un ánimo, con una ferocidad muy grande que me cimbró, me dio mucho gusto verlas y eso lo pude ver sobre el escenario durante el ensayo, ¿no? Además, también, bueno, me enteré que no lo supe hace muy poco, que Rocío quedó electa como diputada federal. Entonces, yo le preguntaba mucho, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo vas con todo esto, no? Silvia además está emprendiendo un montón de nuevos proyectos, viene de hacer una película con el maestro Arturo Ripstein extraordinaria, ¿no? Que yo espero que le dé muchos premios porque me parece que fue un trabajo extraordinario lo que hizo ahí Silvia, ¿no? Que lamentablemente también en el momento en el que estaba a punto de estrenarse esta película es que surgió la pandemia, entonces se tuvo que retrasar, pero bueno, tuve la oportunidad de verla. Entonces, finalmente ayer que nos pudimos ver, justo hablábamos como en este sentido de retrospectiva y decíamos, bueno, no solo sobrevivimos, también queremos pensar que estamos aquí mucho más fuertes, mucho más lúcidos, lúcidas y sensibles, ¿no? Frente a toda esta situación y con un ánimo realmente muy exaltado por poder compartir, ¿no? Que esto era algo importante. Y justo me decían ellas, esta, esta oportunidad de esta temporada en la Ciudad de México es algo que habíamos añorado mucho, ¿no? Poder compartirla, poder compartir este discurso, poder compartir nuestros hallazgos como actrices a partir de los personajes con nuestras colegas artistas aquí en la Ciudad de México y bueno, poder brindar con nuestro trabajo algo a favor de este discurso en particular, pero también algo a favor pues, del reencuentro, ¿no? Que finalmente creo que el teatro nos da esa posibilidad. Tenemos que hacerlo de manera presencial, ¿no? Bueno, a reserva de todas estas experiencias que hemos tenido remotas, pero que seguimos creyendo que el teatro en su naturaleza efímera también nos obliga a estar de cuerpo presente, artistas y espectadores, para poder realmente aprovechar toda la fuerza y la energía que se desprende de este acto de reencuentro y que genera esta comunidad por un par de horas cada noche.